Memoria Sur, un podcast de Diario Sur para hablar y disfrutar de la historia, con Ana Pérez Brián y Curro Fernández Sibaja. Hola Ana, ¿qué tal? Hola Curro, buenos días. Hemos improvisado un tema porque nos dimos cuenta esta semana de que se cumplía el 95 aniversario de la quema de conventos, de la quema de iglesias, de la quema de tallas, imágenes, de la quema en general que hubo en el año 1931. Fue en la noche del 11 de mayo y nos parecía, pues es una cifra redonda para recordar ese evento trágico que ha seguido coleando hasta nuestros días, especialmente en la Semana Santa. Siempre acabamos recordando esas tallas que se quemaron en ese momento o esos templos, esas iglesias. Y para ello hemos rescatado una pequeña historia dentro de esas quemas que hubo y lo hemos hecho con Fernando Alonso, que nos acompaña esta semana. Fernando, Sí. ¿cómo estás? Bienvenido. Muy buena, aquí estamos otra vez. Otro día más encantado. Yo quiero decir una cosa de partida. Yo creo que ya la he comentado en algún podcast y los que nos siguen, bueno, pues yo creo que tienen en la cabeza. A nosotros no nos gusta hablar de la guerra civil, es decir, cuando hablamos de historia de Málaga y tal, hemos pasado muy por encima muchas veces de la guerra civil, del enfrentamiento, de la contienda, pero sí que es cierto que desde el punto de vista patrimonial, y yo particularmente he tenido dudas sobre este episodio. Vosotros sabéis que no hay secretos, que yo lo digo todo, pero sí que es cierto que la historia que vamos a contar es tan representativa también porque retrata muy bien a los personajes y después también lo decías tú Curro, al arranque. Está íntimamente relacionado con el patrimonio que queda en la ciudad, la Semana Santa, es decir, una serie de acontecimientos que no se entendería la evolución sin lo que ocurrió aquel mes de mayo de 1931. Entonces, bueno, pues vamos allá. Yo lo que sí particularmente, con lo que me enervo cada vez que lo escucho y cada vez lo corrijo, es cuando dice se quemaron los conventos. No ardieron por combustión espontánea. No se quemaron los conventos, no se quemaron las imágenes, no, los quemaron. Independientemente de cualquier otra lectura política, no. Eso fue una barbaridad. Así que no se quemaron. Los quemaron. Y ya quitando eso, yo de verdad, todo el mundo me conoce, soy cero militante, pero es verdad que esa forma de explicarlo de la combustión espontánea, pues no se corresponde. De quitar esa responsabilidad que la tuvo, claro. Y hablábamos antes de empezar el podcast, como siempre fuera de micrófono, que es que todavía no está claro este episodio, porque es verdad que no hay aunque es verdad que José Jiménez Guerrero hizo unos estudios muy buenos y publicados en Editorial Argobal, donde habla de la quema de conventos, pero es que todavía no queda claro porque esto tenía que estar organizado, porque no se queman 15 iglesias, 15 conventos en una noche así como nada, por mucho que las turbas las maneje aquí y allá. Y en uno de los episodios contamos que había bidones de gasolina puestos en las esquinas para quemar. Entonces, claro, una iglesia no se quema con tanta facilidad, por mucho que amontone. Entonces, claro, aquí había una cierta organización, ¿no? Es verdad que hay muchos episodios también legendarios, como eso de que pidieron una lista al gobierno civil, pidió una lista, o el gobierno militar pidió una lista al obispado de toda la iglesia y conventos los días anteriores y se olvidó poner en la lista la iglesia del Santo Cristo y fue la única que no se quemó. Esto parece que es una leyenda, pero sí es verdad que quemar tantos conventos y tantas iglesias en una sola noche que quemaron eso que no es fácil. Indudablemente no es fácil, pero también Fernando defendía eso antes de empezar el podcast y yo le veo un poder increíble de organización a la turba, a la manada. O sea, en el momento que tú te dejas llevar por un grupo más o menos organizado, bueno, pues ocurre lo que sucedió, independientemente de que, por supuesto, los bidones de gasolina alguien los tuvo que poner ahí, los tuvo que adquirir, los tuvo que transportar. En una época estamos hablando que eso no era especialmente sencillo. Y el procedimiento era el mismo. Entraban en la iglesia, en el convento, metían en el centro, ponían en el centro de la iglesia los bancos, las imágenes, todo lo que querían quemar, lo rociaban con gasolina. Pero claro, todo eso hace falta un esfuerzo físico porque los bancos de la iglesia lo sabemos todo, que no son fáciles de mover, hay que moverlos, y son muchas iglesias, y no sé, que esto es un trabajo muy organizado, ¿no? Para poner contexto, estamos en una España muy convulsa políticamente, en el que se ha producido el cambio de la monarquía a la república y la Iglesia está muy relacionada en esa época con las figuras conservadoras, la figura de poder. Eso desemboca en una serie de revueltas que nos hacen pensar también que está organizada porque sabemos que vienen de Madrid y que tienen una consecuencia en Málaga que acaban siendo esas quemas de iglesias, conventos, etcétera. Por explicar muy brevemente el contexto, por si alguien, yo creo que todo el mundo lo conoce, pero por explicar un poco el contexto y saber
de dónde viene esa quema, cuál es el motivo, ¿no? Luego el gobernador civil no estaba en Málaga. Yo no sé si fue casualidad o aprovecharon que el gobernador civil no estaba estaba de viaje en Madrid. Y el que estaba era el gobernador militar, que es conocido porque tuvo una actitud bastante pasiva, solamente protegió la catedral, ¿no? Dejó la catedral y él mismo retiró las tropas y dice que exhortó a las masas diciéndoles que por favor entraran en razón, pero bueno, que aquello no sirvió de mucho. Es una vez desencadenada. Ocurre muchas veces que todos estos movimientos políticos, hemos hablado muchísimo en el podcast de eso, el eco de lo que sucede en Madrid se replica inmediatamente en el resto de las ciudades. Por ejemplo, hemos hablado en alguna ocasión de La Gloriosa, que fue bastante antes, fue en 1868. A Málaga llega un poco más tarde, pero indudablemente todos esos movimientos llegan, ¿no? Entonces, bueno, pues también depende un poco de las autoridades de la época, como explicaba Fernando, bueno, pues en qué medida tienen más o menos eco en las ciudades a las que llegan, ¿no? En otras ciudades se reprimieron estos movimientos. En Sevilla, en Córdoba consiguieron reprimirlo. Hubo mucha más conservación del patrimonio. Y aquí no se consiguió reprimir. Algunos cofrades también lo contaba Lola Carrera, que era hija de uno de los que participaron, bueno, de uno de los cofrades de la Esperanza, decía que criticaba y le decía que a muchos cofrades le faltó valor para defender lo que era suyo, ¿no? Pero es verdad que también lo comentamos, había mucho miedo porque no sabía en qué iba a parar esto, ¿no? Y muchos, ¿quién iba a pensar que iba a acabar esto así, ¿no? Claro. Pero es que además, lo hablábamos también, no solo era el arriesgarte a conservar o a esconder algo de tu cofradía, de tu iglesia, era que te arriesgaba, uno, a que te destrozaran el negocio y después, indudablemente, también había señalamientos personales y señalamientos familiares. Entonces, bueno, en esas circunstancias tampoco le puedes pedir a la gente que sea un héroe. Sí, y en la historia que no... Bueno, sí, siempre hay gente que destaca por esa mezcla de sentido de la responsabilidad, de la inconsciencia y de la heroicidad, que destaca por encima de todo, pero tú en esas circunstancias no puedes tampoco exigir que la gente se juegue el pellejo. En la historia que vamos a contar hoy, que nos va a meter ya de hecho en el tema, vamos a ver que de verdad, pues eso, hubo héroes, hubo gente que dio la cara y hubo gente que hizo que el mal no fuera incluso mayor. Pero yo simplemente he hecho un listado de algunas tallas que se destruyeron, sobre todo también de la mayoría, o la más importante, la iglesia de Santo Domingo, que fue la más afectada. Tenemos el Cristo de la Buena Muerte. Santo Domingo fue una auténtica tragedia. Exactamente, hay de hecho imágenes espectaculares que esta semana he visto que muchas cuentas de Semana Santa han ido compartiendo y de verdad que impresiona verlos. Como digo, tenemos el Cristo de la Buena Muerte, el Cristo de Mena, que era la obra de Pedro de Mena, que estaba en Santo Domingo, el Nazareno del Paso, el Moreno, la Virgen de Belén, que también estaba en Santo Domingo, Jesús orando en el huerto, que era una obra de Fernando Ortiz, y puedo seguir así, el Cristo yacente sepulcro, el Nazareno caído chiquito, hay un montón, la iglesia de la Merced también, y también el Palacio Episcopal, que es donde vamos a situar el escenario del episodio de hoy. Es que hay que tener en cuenta, antes de entrar en el Palacio Episcopal, tanto la iglesia de Santo Domingo como la iglesia de la Merced, que estaba, como su propio nombre indica, ya contamos la historia, en la plaza de la Merced, justo enfrente de la casa natal de Picasso, es que eran los lugares donde se guardaban la mayoría de imágenes de Semana Santa. Es decir, en Santo Domingo hubo una tragedia impresionante de pérdida de patrimonio vinculado a la Semana Santa, pero es que en la iglesia de la Merced fue algo similar. Así es. La de Santo Domingo, que hay, y ahora entramos en el Palacio Episcopal, que al final no vamos a entrar, con tanto hablar de la de Santo Domingo, las turbas después de quemar la Unión Mercantil, que era el periódico conservador por excelencia de aquella época, que estaba al lado del mercado de Atarazana, pues cruzaron el puente de Santo Domingo y desembocaron en la iglesia de Santo Domingo. El problema que tenía la iglesia de Santo Domingo es que estaba pegada a las casas. Entonces, los propios vecinos defendían y decían, claro, si queman la iglesia van a arder nuestras casas, porque es que están al lado. Entonces hubo ahí un tira y afloja entre los vecinos y las turbas incendiarias, pero al final entraron en la iglesia. El cura párroco de Santo Domingo, que se llamaba José Campaña, pudo escapar por una puerta trasera de milagro, y lo mejor de Santo Domingo fue que hubo un héroe, de los que hemos hablado antes, que salvó la cabeza de la Virgen de la Esperanza. Este chico, que era un joven adolescente de 18 años, se llamaba Francisco Sánchez Segarra y era empleado en una droguería muy cercana que había en la calle Cerrojo.
había una droguería allí. Y entonces dice que él se llevó las manos, claro, la Virgen de la Esperanza solamente era la cabeza y las manos, no una Virgen de talla entera. Sí, claro, después el cuerpo era un bloque de madera. Entonces se llevó las manos, la cabeza, corrió al almacén de droguería que estaba a menos de 100 metros y dice que le perseguían. En cuenta, porque esto lo contó luego a Diario Sur en los años 80, y que lo perseguían. Él salió corriendo con la cabeza y las manos, logró entrar en la droguería y lo almacenó, dice ahí, que en unas cajas de jabones. Lo metió ahí. ¿Qué pasa entonces? Claro que el dueño de la droguería, digo, cuando se entera que está la Virgen de la Esperanza, me queman la droguería, si no me pegan un tiro o sabe Dios lo que es. Y entonces fue cuando fueron a hablar con varios hermanos de la Esperanza, y uno de los hermanos de la Esperanza es Julio Gancedo, que era uno de la Junta de Gobierno, lo llevó a su casa, le llevó a la Virgen de la Esperanza a su casa, que estaba en la plaza de Mijana, esquina calle Calderería. Esto lo contaba Teresa Villarejo, su mujer, también no hace mucho. Y allí tuvieron la Virgen hasta que la guardaron en la catedral, ¿no? Pero fueron, o sea que héroes también hubo, que salvaron estas cosas de milagro, ¿no? Indudablemente. Totalmente. Como decimos, hoy el escenario va a poner en el Palacio Episcopal, que hemos hecho un boceto que creo que era necesario también para que la gente entienda el desastre del que estamos hablando. Y Fernando escribió una historia que era sobre cómo el obispo de Málaga, pues, bueno, es que es toda esa línea temporal en la que se da cuenta de lo que va a ocurrir, en la que tiene que esconderse, tiene que huir, y vamos a ir avanzando en esa historia, que creo que está muy bien contada por ese artículo de Fernando que dejamos vinculado en la nota del podcast. Efectivamente, porque al obispo, que hoy es santo, San Manuel González. San Manuel González, al obispo le había asegurado el gobernador civil que estaba en Jaén, que no se preocupara, que no iba a pasar nada, que no se preocupara, que no iba a pasar nada. Y él, bueno, dicen que por lo visto a las 4 de la tarde cerraron ya las puertas del obispado. El colegio de San Agustín, que estaba al lado, tenía un internado. En los años 20 tenía un internado porque tenía muchos alumnos, como San Estanislao, que venían de los pueblos, de Melilla, a estudiar. Y el caso es que evacuaron el internado. Los mismos curas agustinos, por lo que había pasado el día anterior en Madrid, ya tenían ellos comunicación telefónica y sabían que podía pasar algo aquí. Yo he escuchado por tradición oral en los agustinos que algunos agustinos que iban de paisano esos días escucharon ya a la gente en el parque lo que iba a pasar. Que había un grupo de gente concentrada en el parque y en la Plaza de la Marina, lo que entonces no era la toque de la Plaza de la Marina, pero en ese centro había gente concentrada y ya escucharon los propios curas agustinos lo que había y ellos evacuaron el internado, enviaron a los niños a casas de amigos, de familiares, algunos incluso a un hotel, los que ya no tenían que repartir, y ellos mismos a las 10 de la noche se fueron de San Agustín. O sea que ellos pensaban que allí corrían peligro cuando evacúan el convento, ¿no? Absolutamente. Y entonces, pues con el obispado pues pasaría lo mismo. Claro, yo he seguido la noticia de José Jiménez Guerrero y luego también de un periodista de la época, del Cronista, de un periódico de la época, que se llama Juan Escolar García, que luego publicó todas las crónicas en un librito del año 31 que se llama Un reportaje histórico. Y él cuenta precisamente eso, que por lo visto 2 personas mayores fueron por la noche al obispado a intentar llevarse al obispo y 2 guardias que había en la puerta le dijeron no, váyase usted, señora, que ya el obispo se ha ido, ya el obispo no está aquí, lo cual era mentira. O sea, que da la impresión de que querían quemar el obispado con el obispo dentro, ¿no? Y que probablemente esas personas serían un cebo para saber si el obispo estaba o no. Claro, pues todo eso, o sea que, y efectivamente algunos policías recordaron que había bidones de gasolina a los alrededores del obispado, cuando llegaron allí las turbas, que a las 11, a las 12, a la 1, pues era ya de madrugada, sacaron el coche del obispo del garaje, lo pusieron en la plaza del obispo, le rociaron fuego, dice que entraron en el palacio del obispo con una farola que utilizaron de ariete y ahí empezaron a quemar, bueno, todo lo que quemaron el palacio del obispo, allí estaba el archivo de toda la diócesis, con documentos desde el siglo XV, todo el archivo de todas las cofradías, de todas las parroquias de todos los pueblos, partidas bautismales, todo lo que ardió en un rato, ¿no? Hay una frase lapidaria que habla de cómo el jefe de bomberos, cuando es llamado para apagar todo aquel sofoco, y ver que no puede hacer su trabajo, que es totalmente incapaz porque la masa de gente no le permite hacerlo, dice, el público es el que ordena y manda. O sea, que también hubo, como decimos, héroes, pero también cobardes o gente que no estuvo a la altura de la situación y que dejó correr lo que pudiera pasar porque no veía manera de frenar aquello. Totalmente. Bueno, también hay que decir que en aquella época el Real Cuerpo de Bomberos brillaba precisamente por su nula eficacia, porque estaba contando ahora Fernando muy bien la enorme pérdida documental que hubo con la quema en el Palacio del Obispo, pero es que unos años antes, con el incendio de la aduana, tampoco fueron capaces de sofocar el incendio, que eso hubiera sido
bastante más sencillo porque primero no había un movimiento social detrás incontrolable y fueron incapaces de sofocar el incendio de la aduana. Y muchísima documentación relacionada con el arranque del siglo en Málaga, o sea, hay una laguna enorme de la década de los 10, la década de los 20, precisamente por el incendio de la aduana, que posteriormente, por otra serie de circunstancias políticas, como la que estamos contando, se replica en el Palacio del Obispo y de nuevo los bomberos son incapaces. En aquella época, unos años antes, por unas cuestiones de absoluta ineficacia, de falta de medios, de falta de pulso. Y, bueno, pues en este caso concreto del 31, pues por una falta de valentía, ¿no? Pero que probablemente tampoco tendrían medios materiales para sofocar aquello. Y efectivamente, pues el jefe dijo, oye, pues yo no voy a ser un héroe, no me pagan por esto, claro. ¿no? Entonces, luego, ahí estuvo también parte del desastre. Y el gobernador militar, Gómez Caminero, que mandó retirar las tropas estaban en sus cuarteles, había allí unas guardias civiles que también lo retiraron, llegó un secretario del juzgado que dijo que presenció, y esto lo recoge el periodista, no existe fuerza de ninguna clase ni tampoco hay bomberos, ¿no? Y lo que dices tú, de lo que dice el jefe de bomberos, o sea, que es que realmente allí mandaba las masas incontroladas, ¿no? Las masas incontroladas. Las masas que, según narran los testigos que hubo allí, estaban mientras pues gritando, saltando, o sea, la sensación que había de la gente que estaba provocando ese incendio era de júbilo, ¿no? Como tú cuentas en ese artículo. Y el incendio fue tan voraz en el Palacio Episcopal que tuvieron que incluso salvar a sus propios compañeros que estaban dentro quemando el fuego. O sea, que el fuego se les fue de las manos también y fue eso, que estuvieron a punto de morir hasta los propios incendiarios. Hay un detalle que me llama la atención y que creo que habla muy bien de esa sensación, de ese interés por hacer daño en general tanto al patrimonio como al Palacio Episcopal, en este caso, en el que tú cuentas que intentan entrar por una puerta lateral que era la sede del Colegio de los Maristas. Y claro, sí, los vecinos les frenan porque dicen que esto es una sede escolar, esto ya no tiene que ver necesariamente con el patrimonio, ¿no? Con el Palacio Episcopal, quiero decir, perdón. Que es la puerta que ahora mismo está en calle Santa María, la puerta del obispado. Allí estuvo el Colegio de los Maristas desde que se inauguró el año 24 hasta el 31. Y entonces, recién nacido el Colegio de los Maristas. Y entonces estaban allí intentando entrar al Palacio del Obispo también por ahí, porque el Palacio del Obispo tiene muchas puertas. Al parecer, el obispo, junto con algunas monjas y familiares suyos, familiares entienden personas cercanas, secretarios, etc. Gente de confianza de su círculo, lo que ellos se llaman hoy asesores y eso. Bueno, pues su cámara de cercanía. Y entonces dice que consumieron las sagradas hostias que quedaban en los sagrarios, creo que eran 3 capillas que había allí en el obispado, y entonces estuvieron escondidos en un sótano hasta que ya el edificio ardió, tuvieron que huir. Y huyeron por la calle Fresca, porque es la puerta que es más discreta del obispado, y por ahí huyeron. Pero claro, las turbas tenían prácticamente rodeado el edificio, lo tenían rodeado, ¿no? Y aquí apareció un nuevo problema, y es el hecho de que es que nadie quería dar refugio al obispo. Sí. Aquí hay mucho de leyenda. Porque, claro, y aquí se mezcla también la relación del obispo con Málaga, que, ojo, que no era una relación mala, pero sí que, bueno, ahora Fernando eso lo cuenta muy bien y eso acaba al final saliendo con motivo de la quema de conventos. Bueno, Andrés Camino ha estudiado, ha publicado hace poco tiempo, fue Premio Málaga Investigación, la biografía que hizo de San Manuel González. Él incluso fue a archivos del Vaticano, que no ha consultado a nadie, donde iba gran parte de la documentación de Málaga iba a, ¿cómo se llama esto?, al nuncio de Madrid, y luego el nuncio de Madrid pues la enviaba al Vaticano. Claro, eso no se ha quemado. Se quemó lo que había aquí. Y entonces, efectivamente, al obispo le preguntaron que por qué pensaba que es lo que había pasado, y él le echaba la culpa de todo esto a la masonería, ¿no? En la masonería, que nos recuerda un poquito a la época de Franco. Sí. Pero es verdad que el gobernador militar, Gómez Caminero, era masón. Entonces, eso es lo que decía el obispo, ¿no? Yo creo que aquí había una campaña contra el obispo, pero esto es una teoría completamente personal que yo solamente tengo por intuición de haber leído mucho de estas cosas. El obispo, yo creo que era querido por parte del pueblo, pero la curia malagueña no lo acababa del todo de encajar. Vino a sustituir a un obispo antequerano, Muñoz Herrera, que era uno que se llama un obispo de salón. Muy conservador, muy cercano a la alta burguesía. Y en cambio este obispo era un obispo muy del pueblo. Fue el que hizo el seminario y era un obispo mucho más del pueblo. Y entonces Andrés Coll y gran parte de la camarilla del anterior obispo no acababa de aceptarlo.
Entonces, no voy a decir que vieron con buenos ojos, pero no les pareció mal que este obispo se fuera, ¿no? Sí, de Málaga. pero bueno, pero es que al final, a medida que lo estabas contando, yo estaba recordando que además, por suerte o por desgracia, yo creo que la mayoría de nosotros hemos tenido la oportunidad de vivir el nombramiento de los papas, ¿no? En el nombramiento de los papas enseguida dices, bueno, pues es un papa conservador que responde a la jerarquía eclesiástica, al dogma, a cómo se supone que se tienen que hacer las cosas, o como el caso de Ratzinger o incluso del nuevo, de León XIV, y qué pasó con Francisco. O sea, Francisco era el papa del pueblo y con los obispos ocurre absolutamente lo mismo. Nosotros ahora también hemos tenido en la diócesis, hace relativamente poco, hace unos meses, el relevo en el Palacio del Obispo. Todo el mundo vincula a Monseñor Satué pues como un tipo cercano, bonachón, que está dispuesto a escuchar, que está dispuesto, bueno, pues a dejarse empapar por las tradiciones. Y yo, con todo mi respeto desde aquí, Monseñor Catalá era todo lo contrario. Era más conservador. O sea, era más conservador, era una persona muy rocosa y era muy complicado, muy complicado. Entonces, esa teoría que tú tienes personal es absolutamente verosímil porque al final, y sobre todo también era una época donde la religiosidad lo impregnaba todo. O sea, es decir, la capilaridad de la Iglesia llegaba absolutamente a todas las partes de la vida pública y de la vida privada, ¿no? Entonces, pues no es extraño que San Manuel González hoy en día, bueno, pues tuviera esa gente, bueno, pues que lo veía como uno de los suyos y los otros que veían con espanto de decir, oye, un tipo de la calle, ¿qué va a hacer con esto, no? Se llegó al punto en el que al final ni, digamos, los que se esperaban que se le defendiera no sacaron el pecho que tenían que sacar para defenderlo y, por supuesto, toda la gente que no lo defendía... Al final es lo típico de entre todos lo mataron y ella sola se murió. Exacto. Nadie da la cara por ti y por muy querido que seas, pues al final caes. Como hablamos de héroes, vamos a decir dos nombres que yo creo que son interesantes. Uno es el de un abogado malagueño, que era Alejandro Conde, y otro es un exconcejal socialista que se llamaba Antonio Abolafio, que son quienes ayudaron al obispo, cada uno cogiendo al obispo de un brazo, a sacarlo. Son los que lo escoltaron y lo protegieron. Exacto, y si yo creo que estas dos personas, o alguien no da la cara, si no lo matan, es que lo podían haber matado. Y entonces él salió por la puerta de Calle Fresca. Al parecer, por el pasaje de Chinita intentó ir a la calle Sánchez Pastor, donde una familia al parecer lo iba a acoger. No sabemos quién es esta familia. José Jiménez Guerrero dice que sabe el nombre, pero no ha llegado a publicarlo. Pero esta familia no quiso acoger al obispo. El sobrino del obispo, de San Manuel González, José María González Ruiz, que fue un canónigo de la catedral, que murió no hace mucho. Gran teólogo. Era sobrino de él, y él contó en un reportaje en el Diario Sur en el año 2002 que era la familia católica oficial malagueña, sin llegar a decir tampoco el nombre. El caso es que allí no lo quisieron acoger y al final pues salió de calle Sánchez Pastor a la calle Granada, y por la calle Granada llegó a la esquina con la calle Niño de Guevara, que es más o menos donde está Casalola, por así decirlo, en calle Granada, y allí vivía, en el segundo o en el tercero, vivía un beneficiado de la catedral, que era el capellán de las monjas de la Asunción y que debía ser de esta camarilla del obispo, que se llamaba Antonio Rodríguez Ferro, que fue quien acogió al obispo en su casa y fue quien lo salvó durante unas horas. Pero según contaba el periodista Juan Escolar García, que fue, si no testigo de los acontecimientos, se lo contó gente que estaba por allí, que estuvo el obispo como media hora dando vueltas por la calle, ¿no? Con todas estas turbas, expuesto a que le pasara, a que lo lincharan, por lo menos que lo lincharan. Sí. ¿No? Efectivamente. Dice durante unas horas porque finalmente el obispo tuvo que huir de Málaga por la presión que se creó, nunca volvió y sabemos que es que no vivió muchos días más. No vivió más. Y para que veamos el miedo que había, un vecino del edificio bajó a la casa donde estaba escondido el obispo y le dijo que por favor se fuera, que iban a quemar la casa, que iban a quemar la casa. O sea, que el miedo que había esa noche, e incluso un emisario del gobierno civil también fue para allá para pedir al obispo que se fuera. Y entonces se fue a una finca que tenían los Heredia, en los Montes de Málaga, que se llama la finca Vizcaína, que era de Eduardo Heredia, y se fue en coche y a las 4 de la mañana llegó a la finca. Luego estuvo en el piso 2 horas, 3 horas, pero claro, ese miedo, esa incertidumbre de qué va a pasar, quemándose muchísimas iglesias, masa incontrolada, no se sabía lo que iba a pasar. Y el obispo pues, tuvo que presenciar desde los Montes de Málaga, que eso por lo visto eran escenas dantescas. Que Málaga ardía. Toma Málaga hecho una hoguera. Debe ser impresionante. Efectivamente. Increíble.
Fernando, no sé si te queda algún apunte. Bueno, el obispo luego se fue a Gibraltar. El obispo desde allí, al día siguiente, también aparecieron por la casa por la finca de los Heredia, también aparecieron unos jornaleros diciéndole que no lo quería, que se fuera, y tuvo que ir a Gibraltar. Y ya en Gibraltar estuvo desde abril hasta diciembre, y en diciembre se fue a Ronda, donde estuvo en el internado de los salesianos, en Ronda, intentando volver a Málaga. Pero por lo que sea, las autoridades no querían que el obispo viniera, lo que estamos hablando, la camarilla que estaba en contra del obispo presionaría para que no viniera. Al final le vendría bien a la camarilla más conservadora, bueno, por decirlo de alguna manera, por identificarla, probablemente también le vino bien que aquello hubiera señalado de una manera expresa al obispo y que hubiera terminado con el obispo fuera de Málaga. Efectivamente. Y el obispo acabó al final en Madrid, luego fue nombrado en el 35 o en el 37 obispo de Palencia, que era un poquito como degradarlo, porque pasar de la diócesis de Málaga a la de Palencia era como... Con todo lo que hizo además en la diócesis de Málaga. Era un poquito como degradarlo. Yo quería contar una anécdota, yo no sé si nos queda tiempo. Sí, nos queda tiempo. Yo quería otra leyenda que cuentan, y es que el obispo salió, que yo esta sí le doy verosimilitud, salía vestido de mujer. Algunos dicen, salió vestido de mujer. Claro, pero salió vestido de mujer porque salía vestido de obispo, o sea, vestido de morado. Claro. Como sale vestido de morado, claro, en el año 31 ningún hombre vestía de morado. Entonces vestían las mujeres. Bueno, y además, ¿cómo era San Manuel González? Que era un tipo corpulento, es decir, claro, que un hombre vestido de morado, sin que los hombres vistieran de morado, y con sus dimensiones, que era un tío grande, o sea, se le puede definir así, pues llamaba muchísimo la atención. Pues a las masas incultas le pareció que era una mujer, o que iba vestido de mujer. Le pareció que iba vestido de mujer. Y pensaban que quería disfrazarse de mujer para escaparse. No, él iba vestido de obispo. Yo cuento siempre una anécdota del alcalde Pedro Luis Alonso, que era mi abuelo, y por eso la sé de primera mano, que estando de obispo Herrera Oria, en Málaga, todavía no era cardenal, estando de obispo Herrera Oria, fue a visitarlo a su casa, cuando ellos veraneaban en una finca a las afueras de Málaga, en Quintana, y entonces apareció el obispo con el chofer. Y entonces la criada, que era analfabeta, la criada le decía, señor alcalde, ahí viene el obispo y su señora, el obispo y su señora. Claro, la criada pensaba que la señora era el obispo y que el chofer era entonces, claro, porque lo veía vestido de morado. ¿Y cómo iba a venir un hombre vestido de morado? Entonces, esa misma confusión de los años 40, pues pudo suceder lo mismo 10 años antes. Y a lo mejor también de algún modo lo ayudaría. Claro, todo eso. Desde luego. Pues creo que era importante recordar la historia, creo que hemos contado el contexto y hemos sacado una pequeña pieza para saber el temor, la locura y el júbilo, por otro bando, que se vivió durante esas horas, y para imaginarnos una Málaga en auténtico caos. Porque... Una Málaga presa de la ira. O sea, no hay... Estábamos hablando de los bidones de gasolina, no hay un combustible más rápido y más devastador que la ira. Exacto. Así es. Así que... Fernando, muchas gracias, porque ese artículo... Nos pasamos muy bien hablando de todas estas cosas. La verdad que aunque sí. sea un episodio tan triste. Sí. Pero bueno, tengo una investigación muy, muy chula y hombre, merece la pena, claro, merece la pena rescatarla, porque es verdad que San Manuel González ha sido además un obispo muy importante en la historia de Málaga y hemos hablado muy poco de él, muy poco. Totalmente. Pues Fernando, lo dicho, mil gracias, de verdad. Nada, como siempre a vosotros. Te volveremos a secuestrar dentro de nada, Fernando. Perfecto. Que tenemos ahí ya otro capítulo en mente. Eso, vamos a hacerlo con una historia un poco más luminosa. Eso será la semana más que ya llega el calor, Curro. Ya seguimos haciendo, que también lo contamos todos, seguimos haciendo el podcast en la distancia porque Curro sigue en Almería. Eso es. Ya le queda poquito para volver. Y nosotros estamos aquí en Málaga, que tenemos las ventanas cerradas para que no entre ruido y que el sonido sea lo más limpio posible. Y yo estoy asada de calor, Curro. Pues, ya te digo así que ahora... el verano y la buena temperatura también va a llegar al podcast en los siguientes ya. Exactamente, ahora refrescamos el ambiente, que vamos a hablar en el siguiente episodio de un tema muy chulo, de cotilleo, de los que me gusta a mí, de famoseo, de jet set, de ya está, ya lo contaremos. Ana, que mil gracias. A ti siempre, Curro. Memoria Sur es un podcast de Diario Sur. Escucha un nuevo episodio cada semana en iVoox, Spotify, Apple Podcasts y consulta las referencias de este episodio en diariosur.es.